Bueno, mi gente, bienvenidos todos a esta grabación que tengo aquí con Maida Barrientos, una gran sabia alumna del curso de Aquí a tu mente. Ha sido primero lectora del libro, luego ha entrado a los cursos, ahora está formando conmigo como mentora y terapeuta. Puedo decir que ya está más que preparada para ayudar a muchísimas personas. Y todos aquí, tanto yo como ella, con la humildad de saber que siempre vamos aprendiendo, que la fuerza del olvido de nuestra sabiduría, el miedo, siempre está ahí al borde de la esquina esperando que nosotros nos distraigamos para hacernos caer. De hecho, la vigilancia es uno de los temas principales que tenemos que mantener, ¿no? Una constante conexión. Y hoy vamos a tener una conversación que esperamos os pueda ayudar. Vamos a hablar seguramente de el ser, lo espiritual, Dios y la manifestación. También si estás viendo este vídeo antes del 17 de agosto, domingo, vamos a tener un directo en la comunidad WhatsApp. Si no estás, entra para poder acceder y tener la oportunidad de consultarnos, consultarme para cualquier duda y pregunta y acceder a la masterclass. Hola Mayra, ¿cómo estás? Hola Marco, bien, gracias. Aquí de nuevo, bendecida. ¿Qué más puedo? Cuando para mí la palabra, cuando yo digo bendecida, estoy abarcando todo el amor de Dios en mí. Muy bien, Mayra, vamos a hacerte un par de preguntas a modo de entrevista. Entonces, ¿cuándo tú empiezas el camino espiritual? ¿Cuántos años tienes ahora? Ah, ¿De edad o de seguir el... De edad, de edad. Ah, ok, tengo 51 años, estoy por cumplir 52. 52, muy bien. ¿Y hace cuánto tú empezaste, digamos, tu camino espiritual en general? En general, yo pienso que cuando tenía 30 y, no me equivoco, como 35, 37, por ahí. Ahí fue donde dije yo, hay algo más que solo sentarme a tomar una copa de vino y emborracharme todas las noches. Ok, entonces antes de los 36, 37, ¿qué creías? O sea, ¿cómo vivías la vida? ¿Cómo veías la vida? La vivía, se podría decir, como un robot. Seguía, me iba a trabajar, me levantaba, iba al trabajo, o sea, hacía ejercicio, siempre he hecho lo que hago el día de hoy, pero se podría decir no con una conciencia despierta. O sea, no sabiendo ni a dónde ir, o sea, como no sabía ni de dónde venía, no sabía dónde estaba, mucho menos iba a saber a dónde ir. Estaba Vale, y luego, perdida. cómo te acercas a Dios o a tu despertar espiritual? Yo pienso que siempre anduve en esa búsqueda porque la misma rebeldía que con la que yo estaba desde pequeñita tengo ese conocimiento de que había algo más y que había algo más que no, donde estaba no me satisfacía. Y pues en realidad yo pienso que el llamado siempre ha estado en mí, porque Ujú. siempre he creído en Jesús, siempre he creído en Dios, pero no como a mí me lo incrustaron, ¿no? Como una religión. Estaba en contra de todo eso y algo me decía que había algo más, ¿no? Pero luego vino el proceso de desaprender para aprender algo nuevo y te digo, pues yo siempre por medio de libros, empezó hablándome por medio de libros, porque empecé a ordenar libros que supuestamente yo quería y no me llegaban esos, me llegaban otros libros. Dije, bueno, los voy a leer y esos libros fueron los que me empezaron a dar esa coherencia, ese entendimiento, se podría decir, de mis Vale, ideas. entonces crees que Dios, el universo, la conciencia cósmica, o que cada quien lo llame como quiera, te habló a través de sincronicidades, trayéndote específicamente libros que te ayudaban en tu crecimiento espiritual. Sí, 100%, 100% Dios. Bueno, el día de hoy yo entiendo de que Dios nos habla por muchos medios. ¿Y cuáles fueron los primeros libros? El primer libro que yo leí, que te digo que me llegó así de sincronicidad, porque me llegó así de la nada. Se llama Wayne Ok. Dyer, y tiene que ver algo con ahorita se me fue el nombre. Se me fue. ¿Conversaciones con Dios? No, no, se Ah, no, Buen trataba, Taller, vale, vale, sí, y otro. sí, no me acuerdo ahorita, pero empecé por ahí, Buen por ese. Taller. Ujú. Ok, bien, bien. ¿Y después? ¿Qué autores empezaste a seguir?
empecé a seguir a Deepak Chopra, seguí por, ¿quién más? En ese tiempo me estuve estancada con ellos dos porque empecé a buscar también por medio de mi teléfono. Yo Ujú. empecé a buscar, siempre he sido buscadora, ¿no? Empecé a buscar, qué más contenido, qué más podía aprender y pues me apegaba a lo que miraba, ¿no? Y si me llamaba la atención, me ponía a escucharlo, audiolibros, me empecé a comprar audiolibros, de Deepak Chopra también. Pero luego como que llegas a un momento donde dices, ok, ay, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y así he ido, te digo, o sea, he ido escuchando audiolibros increíbles de muchos, también de, el poder, hay un libro que se llama El poder está en inglés, pero se llama, al traducido, se llama El poder de la comunicación. Eso Ujú. lo escuché después, de Tin Han Jung, something, algo así se llama. Pero te digo, o sea, yo Ok. es de uno también, de un asiático, ¿no? Que saca libros. Para eso tengo mala memoria de recordarme exactamente de eso, pero ese libro me enseñó mucho a cómo, cómo nos comunicamos con las personas. Es importante, porque en ese tiempo tenía problemas comunicándome con las personas y no me daba cuenta que yo no me podía comunicar porque yo no escuchaba. Yo solo quería que me escucharan, pero yo no escuchaba a las personas. Entonces ese libro me enseñó, o sea, cuando lo leí dije, wow, este libro dice algo muy, muy interesante, ¿no? Y luego, muchos más libros, o sea, han sido infinidad de libros que he escuchado y que he leído y que todo eso me llevó al otro nivel, ¿no? Sí, Seguir en búsqueda. claro. ¿Y qué cursos también has tomado, no? Porque tú tienes también el diplomado, el máster en bioneuromoción, Eh, ¿no? Exactamente, sí, tomé dos masters con Enric, me sirvieron muchísimo. Ah, también estudié, ¿cómo se dice? Constelaciones, un poco de numerología y siempre en la búsqueda, siempre andaba en esa búsqueda de, 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 eh, de encontrarme a mí misma, ¿no? De que hay algo más, de que hay algo más, pero nunca me quedaba satisfecha. Siempre me quedaba con ese hueco dentro de mí diciendo, no, es que hay algo más, es que no, o sea, sí, en esa rebeldía y me rebelaba, es que creo en lo que estudié con Enric, yo decía, creo en esto y sé que me está dando una lógica, estoy entendiendo muchas cosas, pero hay algo más. ¿Y qué Y fue este algo más? Cuando yo daba sesiones con una colega, yo empecé como a introducir en las sesiones de todo esto que se habla de los ancestros y de todo eso, ¿no? De sanar, heridas y todo eso pasadas. Yo decía, pero ¿en dónde quedamos nosotros? O sea, ¿cómo venimos a sanar a ancestros y no nos vamos a sanar nosotros? Si los que importamos somos nosotros, ¿no? Y fue cuando empecé a incluir a Dios en algo, me dijo, lógico, ¿no? De que empezara a incluir a Dios en las sesiones, pero no sabía cómo. Entonces así fue como el año pasado, fue cuando dejé a mi colega, o sea, nos separamos en un mutuo acuerdo. Dije yo voy a buscar mi camino porque ya es hora de que ya emprenda otro camino, es otro despertar. Y fue cuando, te digo, escuchaba libros y libros y libros y luego me apareció el tuyo. Y cuando dije, oh, que el poder del ego, nunca había escuchado esto, ¿no? Y me quedé escuchándolo y desde el principio lo que empezaste a decir me dejó así, like, wow. Y lo escuché toditito y lo volví a escuchar y fue cuando empecé, o sea, lo que tú decías tenía lógica, ¿no? Porque tú incluyes a Dios en todo esto y yo pienso que para todo Dios tiene que estar primero, Dios tiene que estar en todo. Te digo, yo me emociono tanto hablar de él porque el amor y misericordia que él ha tenido hacia mí es increíble.
Ya, es que la gente, claro, cuando nosotros mencionamos la palabra Dios, ahí es cuando se interfiere con la energía de Dios, ¿no? Porque todos los Sí, juicios, prejuicios, imágenes y demás que hay, que esta palabra evoca, pues está totalmente incluso en contra de lo que Dios es. Entonces, mira, ex- si quieres, podemos profundizar Dios. Vamos a, a ver un poco qué podría ser Dios o qué es Dios según todo eso, ¿no? Que estamos hablando, el libro y demás. Entonces, en primer lugar, ya que la palabra, y esto lo menciona en el libro, ¿no? O sea, la palabra Dios, empezamos por la palabra, las letras. La palabra Ujú. Dios viene del griego Zeus, que en latín se volvió Deus y en español es Dios, ¿no? Dios. Entonces, claro, cuando usamos esta palabra, básicamente estamos usando una traducción de la palabra griega de Zeus. Porque en verdad, en la Biblia, la palabra Dios como tal no existe, sino que existe Elohim y Eloah, ¿no? Y es Ujú, muy curioso porque muchas veces se usa la palabra Elohim en lugar que Eloah, por lo tanto es un plural, ¿no? Son muchos seres. ¿M? ujú. Lo cual ya lleva a dos diferentes interpretaciones de la Biblia, ¿no? Porque hay personas que piensan que estos seres sean alienígenas o muchas almas y otros que piensan que no. Entonces, claro, la investigación sobre ese tema es muy amplia y la verdad que podría ampliar muchísimo esta información y diferentes cosas que se podrían decir. Pero para no irnos, digamos, lo histórico y teológico demasiado, vamos a entender una cosa de la Biblia. Empezamos por la Biblia. Entonces, en la Biblia hay muchos libros juntos, ¿no? El Antiguo Ujú. Testamento con muchos libros y el Nuevo Testamento con muchos otros libros. Y difieren bastante, ¿vale? Entonces, el primer Dios, Yahvé, parece ser un Dios que a veces manda a exterminar niños, que manda a hacer la guerra, que aprueba a unos pero no aprueba a otros. Y luego tenemos al Dios de Jesús, que parece ser un Dios mucho más de amor, de perdón de pecados, incondicional. Por lo tanto, hay como un conflicto, en verdad, casi una división entre lo que es el primer Dios y el segundo Dios. De hecho, Jesús, antes tú mencionabas la rebeldía, ¿no? Finalmente, cada uno, cada persona que busca el despertar, le podemos decir a cada elegido, es una persona rebelde, es una persona que ve el sistema, que se pregunta cosas y dice, aquí algo no me cuadra. Entonces busca por sus propias maneras y formas un camino diferente. Y así fueron Jesús, Buda, todos, ¿no? Sócrates. Entonces Jesús era rebelde porque los fariseos, los escribas, o sea, todo el mundo tenía algo con él, ¿no? Le querían apedrear, le querían crucificar, le querían hacer de todo. Entonces, claro, Jesús viene a decir que lo que dijo Moisés no estaba del todo bien, ¿verdad? El primer mandamiento de Moisés es no matarás. El primero de Jesús dice no, es amarás a tu Dios Sobre todas las cosas. sobre todas las Ujú. cosas. Si tú lo piensas, claro, una persona que ama a Dios y luego el segundo mandamiento, amarás al prójimo tuyo como a ti mismo, sobre todo eso se basa en la ley de todo lo profeta dice y que Dios uno es, que es el uno, ¿no? Entonces, claro, yo no, ni siquiera tengo que pensar en no matar, en no robar, porque si yo te amo, no te voy a robar, no te voy a matar, no te voy a hacer nada de todo esto. Amén, amén. Ya. Claro, ¿vale? Entonces parece que Jesús viene como un Dios 2.0, es un Dios evolucionado de amor incondicional, etcétera. Bien, y luego entonces, en los evangelios, Juan dice, Dios es amor, quien está en el amor está en Dios y Dios está en él, ¿no? Entonces cuando nos referimos a Dios, ¿a, a qué realidad nos estamos indicando? Pues estamos indicando a la conciencia del ser, a qué es amor. O sea, nuestro propio ser, nuestra propia conciencia, nuestro yo real o más profundo, finalmente es amor, es creatividad, tiene que ver primeramente con el amor, ¿verdad? Porque el amor es una fuerza creativa. El amor es la positividad máxima de todos los sentimientos. El amor es el mejor, el más alto, el más potente. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque si yo te amo, no te mato. Pero si yo te amo, también te voy a agradecer, te voy a exaltar, te voy a ayudar, te voy a cuidar, voy a entrar en empatía contigo. Por lo tanto, el amor es la fuente, el sentimiento que genera todas las demás emociones positivas. Y tiene que ver con la unidad. Es decir, yo te amo cuando estoy en unión contigo. Yo te temo cuando estoy separado de ti, ¿verdad? Entonces, el amor finalmente es unión o conciencia de unidad, unitaria, conciencia unitaria, y eso es Dios. Amén. Y Dios es inteligente, es personal en el sentido que es un ser cósmico,
que encierra en sí todos los seres. Por lo tanto, es múltiple, es muchos seres y a la vez es un ser solo. Porque eso ya se sale de la dualidad. Entonces nosotros estamos aquí con una mente dual, tratando de comprender lo trascendental y lo absoluto, con una mente relativa. Es decir, la mente no va a encontrar esa verdad desde un punto de vista físico. Entonces, bueno, ese Dios, ¿dónde está? En los cielos. ¿Y dónde están los cielos? Dentro de nosotros, según Jesús. Yeah, ¿Eh? Os dirán que está ahí, os dirán que está, ya no le creáis porque el reino de Dios está dentro de ustedes, vosotros. Bien, pero ¿qué dicen las demás religiones? ¿No? Por ejemplo, sobre Dios o la ciencia. Pues tenemos a Krishna, ¿vale? Otro referente de la espiritualidad masivo, porque es increíble también la palabra de Krishna. Aproximadamente hace 6.000 años atrás se dataría el Bhagavad Gita, ¿vale? Entonces estamos hablando de probablemente 4.000 años antes de Jesús. Y Krishna, estabas hablando de cosas parecidas, él menciona la conciencia dual literalmente y dice, yo, como Dios, me encuentro en el corazón de todos los seres vivientes. Entonces encontramos a Dios también dentro de uno, también amen. en el Bhagavad Gita. Y luego tenemos a la doctrina de Buda que, aunque no menciona a Dios, y ahora os lo voy a explicar por qué no menciona a Dios. Imagínense una India llena y repleta de multitudes infinitas de dioses. Y quien adora al elefante, al Ganesha, y quien adora aquello, el mono, bla, bla, bla. Toda la gente se ha perdido en una adoración vacía en la India, mucho, ¿vale? Y ese fenómeno sigue existiendo ahora, la adoración y la idolatría. Entonces, cuando aparece Buda, él viene a equilibrar este exceso de idolatría, estatuas, dioses, figuras o manifestaciones de Dios para el autoconocimiento propio, que era la falta que estaba faltando en la India y en el camino espiritual. Entonces, Buda como tal no habla de Dios, aunque hay alguna anécdota donde algún discípulo le pregunta, ¿Dios existe? Y alguno le dice que no, y a otro le dice que sí, dependiendo de la necesidad del orador que tenía enfrente. Pero no excluye evidentemente lo espiritual y lo trascendental, pero se enfoca en el autoconocimiento. Entonces, al conocernos uno mismo, acaba alcanzando el nirvana. ¿Dónde está el nirvana? Dentro de ti. ¿Vale? Entonces, los reinos de los cielos o de Dios. Y ahí pues tenemos diferentes avatares, profetas que nos están indicando la misma realidad, ¿no? Dios está dentro de nosotros y afuera de nosotros. Esa es la palabra de además Jesús en el Evangelio de Tomás. El reino de los cielos está dentro de ustedes y alrededor de ustedes. Todo alrededor. Al levantar una piedra ahí me encontraréis, partir un madero y ahí yo estaré. Vale, entonces tenemos también a versiones evangélicas, de evangelios gnósticos o apócrifos, es decir, que no han sido aceptados por la iglesia, donde Jesús es un Dios que está en todo lugar, ¿no? Un Dios básicamente Vedanta, casi Vedanta o, ¿cómo se le diría la palabra que ya sea yoga, ¿no? Es decir, un Dios totalitario que está en todo, es el todo, como un concepto de Advaita. Muy bien. Entonces, en términos científicos, ¿cómo podemos hablar de Dios? Pues Dios es la conciencia. Este es el alma, la conciencia que anima el cuerpo de aquel que habla, de aquel que escucha, de las plantas. Es la fuerza que está atrás de toda manifestación de las formas. Es lo invisible a esta percepción antes de las cosas visibles. ¿Sí? Atrás de la luz, atrás del espacio, atrás de los pensamientos, de las palabras, de las sensaciones, de las formas, de los colores, hay una fuente que lo genera todo. Y eso es Dios, la fuente de todo. Y evidentemente goza de una inteligencia increíblemente amplia e infinita y también de amor. ¿Por qué de amor? Porque es amor. ¿Entiendes? Todo eso Yeah, creado ha sido creado por amor, por incluso diversión, ¿vale? Eso es una cuestión de entender tanto las escrituras de todos los tiempos como nuestro propio ser. En la India viene llamado la creación física lila, que significa el juego de Dios. Y, imagínate que tú eres un ser al otro lado junto con Dios que nunca mueres, que todo lo tienes, que lo sabes todo, ¿verdad? ¿Y ahora qué hacemos? No hay que preocuparse de comer, de la muerte, ni de nada, todo está bien. Pues vaya, pasemos el tiempo.
juguemos. Juguemos a ser humanos. Juguemos a tener limitaciones. Juguemos a no recordar quién somos. Juguemos. Experimentemos. ¿Vale? Ujú. Y eso es lo que acontece cuando el alma experimenta la vida 3D. Ahora, ¿cuál es el problema de la Tierra? Bueno, el problema de la Tierra es que aquí uno se olvida totalmente quién es y ya crea el juego y cree el juego como si fuese la única realidad. Entonces, en esa percepción a la cual de alguna manera nosotros hemos caído víctimas o de manera decisional, es decir, que lo hemos decidido, estamos jugando a la limitación de que yo no recuerdo quién yo soy. Entonces, la iluminación espiritual es recordar quién yo soy, más allá del cuerpo, de la mente, las emociones y las formas, y eso es iluminación. Y la otra parte es aprender a jugar ese juego con sus reglas, encontrar incluso nuevas reglas y hacerlo en las mejor jugadas que podemos. ¿Y cuáles son? Pues las jugadas en las que estamos generando para nosotros y los demás amor, sabiduría, diversión, felicidad, ¿verdad? Sí. Exactamente. Como seres creadores, con nuestra imaginación, ¿verdad? Porque este video, este directo, ha sido imaginado por nosotros, ¿verdad? Yo y Maida teníamos además, mira, yo y Maida teníamos una conversación privada y hemos dicho, venga, vamos a hacerla pública. Y eso fue jugar con nuestro tiempo. Y fue imaginar que ese vídeo acabara ahora en el YouTube, ¿no? Entonces, Dios finalmente también es creativo, altamente creativo. De hecho, también en Génesis, tomado de manera literal o simbólica, da igual, lo primero que hace Dios es crear, ¿vale? Su primera cosa que hace, crea. Luego, con algún párrafo después, hizo el hombre a su imagen y semejanza. Amén. Amén. Perfecto. Entonces, más allá de los dogmas, tenemos unos hilos conductores universales, es decir, que se adaptan a todos los casos. No son particulares, son universales, tales como el alma es inmortal, Dios es eterno, Dios es amor, el amor es el camino, o compasión, o cualquier sinónimo que nos lleva a la bondad, la justicia, la luz, el amor, la comprensión. ¿M? La ética o hacer el bien, no hacer sufrir a los demás, vencer el sufrimiento propio. Finalmente, todo eso son hilos conductores que están en todas las doctrinas, ¿verdad? Pero también tenemos que contemplar como personas sabias e inteligentes y que conocemos el ser humano, que muchas doctrinas vienen moldeadas para volverse una forma de miedo que genere control y poder. ¿Para quién? Pues está al mando, ¿vale? Eso es normal, basta ver los seres humanos y cómo lo hacemos todo así. Entonces, cuidadito, desde mi punto de vista, y consejo, si tu doctrina y tu dogma te genera mucho miedo, cuidadito, porque el miedo no es Dios, no es amor, Exacto. ¿vale? Entonces ese Dios que si te portas bien, estás en el reino de los cielos y si te portas mal te vas a quemar al infierno para siempre jamás, yo no le creo, yo no creo a ese Dios de miedo. Sí, como el Dios que habla, bueno, mi religión que yo crecí, que todavía lo escucho ciertas personas que dicen, es que yo temo a Dios, es que a Dios hay que temerle porque si no esto me va a pasar. Yo te digo, yo no me pongo ya a discutir con la gente porque no viene de eso. Si quieres hablar de Dios, tienes que hablar desde el amor y no vas a tratar de hacer que alguien cambie su forma de pensar, ¿no? Tenemos que aprender a respetar sus formas de respetar. La persona cuando sea su tiempo se va a dar cuenta y va a despertar de que a Dios no se le tiene que temer, a Dios solo se le tiene que amar, igual a como Él nos ama a nosotros. Eso es lo que yo aprendí, lo que yo siento, ¿no? Y es lo que se sigue en esa religión, te digo que yo crecí, en la que yo crecí, que hay que tener miedo, que hay, digo, no, ya basta, basta de tener miedo, basta de seguir con esas gafas, No, oscuras. además, claro, además con un poco de lógica, con un poco de inteligencia, de duda, de escepticismo, es muy fácil. O sea, si
Dios fuera capaz de crear a los seres simplemente para luego juzgarlos si van a la vida eterna o se van al infierno para siempre y no perdonarlos jamás, entonces eso aceptaría en contra de la enseñanza de Jesús. Esto, eso pondría a Dios como un ser indigno, más indigno que tú, que puedes perdonar a tu hijo incondicionadamente por toda tu vida. Entonces tú eres superior a Dios por capacidad de conciencia, habilidad de amar. Eso sería absurdo, ¿vale? Entonces una persona que cree en el juicio de Dios que te juzga para mandarte al infierno. Entonces, aquí surge una pregunta interesante, ¿vale? Porque el gnosticismo, que es el primer cristianismo, creía que el primer Dios del Antiguo Testamento en verdad no era bueno. Entonces hay una teología del antiguo cristianismo, antes que viniera la iglesia, que decía lo siguiente: el primer Dios del Antiguo Testamento, en verdad, era un ser creado por Dios que se creyó a sí mismo, creía que él era Dios, porque no había olvidado que había sido creado por Dios, o no lo sabía. Entonces empezó a crear mundos, empezó a crear la tierra, y ahí él se veía como el único Dios, ¿verdad? Sin embargo, existían otros dioses, de alguna manera, que eran creaciones de Dios. Entonces, ese primer Dios, según el gnosticismo, que es el cristianismo primitivo, el primero, del siglo I, II y III, después de Cristo, y había muchas ramificaciones, aparte de que creían en la reencarnación, creían que el demiurgo, ese Dios, ese Yahvé, había creado una especie de trampa en esa realidad para que nosotros fuésemos sometidos a su voluntad. Entonces era medio bueno, porque decía cosas buenas, pero también malo, ¿vale? No era bueno del todo. Hasta Exacto. cuando viene el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús, que viene a romper con todo esto, ¿vale? Con la injusticia del pasado. Entonces tenemos esa teoría, básicamente, que viene a decir que el demiurgo, el antiguo dios, es como el sustentador de esa Matrix, y viene Jesús como el neo, ¿verdad? Como el elegido que viene a despertarnos a nosotros, a recordarnos de amar. Porque Moisés decía, Dios decía a través de Moisés, ojo por ojo, diente por diente, porque Dios es. Entonces el de Jesús que dice, si te dan en la mejilla, dale la otra, ¿vale? Hay contradicción, hay diferencias. Sí. Hay diferencias. De hecho, hasta Dios, Jesús, dice, ustedes, nosotros, yo soy hijo de Dios, y los que me siguen son hijos de Dios, pero ustedes sois hijos del demonio, el padre de la mentira, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no porque han sido engendrados por el demonio, sino que estaban siguiendo las cosas del Antiguo Testamento, de la Torá y demás cosas que hay por ahí. ¿Vale? A Moisés y demás. Entonces, cuando Jesús tenía conversaciones con los eruditos, podéis veros la serie de The Chosen, ¿vale? Si no queréis ver los evangelios. Ahí podéis ver cómo Jesús habla con los eruditos, ¿no? Y los eruditos están ahí hablando siempre, sí, aquello, la otra, la política, la religión. Entonces, él le dice a estas personas, ustedes sois hijos del demonio, el padre de la mentira. Y finalmente ellos que estaban siguiendo al Antiguo Testamento, ¿vale? Entonces, hay un poco de referencia entre el Antiguo Testamento y finalmente un ser que no es del todo bueno, o incluso es del demonio, o etcétera y demás, ¿no? Vale, que no, ahora no vamos a entrar en temas de teología, pero sí entender que finalmente una persona como Jesús, como Buda, incluso Krishna, están diciendo cosas que a veces son radicales y diferentes, que están rompiendo patrones. Por ejemplo, Jesús no podía tocar a las mujeres en aquella época ni trabajar el sábado. Él iba y tocaba a las mujeres, ¿vale? Es decir, en el sentido respetuoso de la palabra, ¿no? Y trabajaba el sábado, hacía milagros el sábado y no le importaba romper la regla del sistema. Sí. Ya. Y así hizo Buda, ¿vale? Que se tenía que decir cosas y hizo otras cosas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros encontrar a Dios? Todo eso por decir que, pues tenemos que autoconocernos, mirar dentro de nosotros, estudiar, ¿verdad? Porque eso ayuda, pero no creernos nada, porque una tercera persona nos lo dice. O sea, no creer a mí, no creer a Maida, no creer a nadie. Experimentar sobre de tu propia piel, o mejor dicho, de tu propio ser interior, si esto está funcionando, no te está funcionando.
si te acerca, si te da una experiencia mística, si eleva tu vibración, si te hace vencer el miedo, si te está infundiendo fe, amor, si te hace mejor persona, si te da una mejor vida o no. Yo personalmente pensar que Dios me está juzgando todo el rato a ver qué estoy haciendo, no me hace una mejor vida. Estoy viviendo en el temor. Sí. Cada uno venimos con una propia experiencia y cada uno vamos a encontrar a Dios de diferente manera, en una manera que solo uno sabe cómo, así como tú dices, yo también digo eso, no le crean a nadie, el momento que tú te sientas que estás siendo controlado es cuando vas a saber que esto no es, bueno, esto no es para ti, es algo, cuando algo o alguien te quiere controlar, ahí estás en el camino equivocado. Tú eres el que tiene la decisión al principio, al final, todo el tiempo. Eres tú el que eliges, así como me tocó a mí. Yo no podía hablar de un Dios solo porque me habían hablado de él. Ahora yo hablo de un Dios que yo siento, porque a Dios se le siente. Y cuando hablas de Dios, te llenas de ese amor y lo sientes y es algo hermoso, es algo hermoso cuando hablas de Dios. Y por eso ahora me doy cuenta porque estoy contigo, porque aquí era donde me tocaba estar, aquí es donde iba a conocer esta parte, ¿no? De Dios que estoy descubriendo. Yo estoy como, te voy a decir más o menos cómo me siento yo el día de hoy, perdón, que porque me cuesta mucho expresar, o sea, con tanta sabiduría todo lo que tú dices, ¿no? De lo que tú hablas, porque es como que yo lo sé, como que yo lo he sabido toda esta vida, pero apenas lo estoy descubriendo, ¿no? Me siento como que me acabo de casar y estoy en mi honeymoon, ¿cómo se dice? Como en luna de miel. Así me siento. Me acabo de casar con Dios y estoy en mi luna de miel, disfrutando de esa luna de miel. Así me siento en este momento, ¿no? Porque te digo, o sea, en realidad yo apenas acabo de aprender a conocer a Dios, porque ahora yo lo siento, yo lo siento, yo lo vivo, cada momento, cada minuto de mi vida, yo pienso en Él, yo le agradezco, me baño, te digo, me emociona tanto hablar de Él que te digo, me dan unas ganas de llorar, pero es de amor, o sea, cuando encuentras ese amor es increíble. Exacto. Vamos a probar a ayudar a la persona que vivan lo mismo, si quieres, entendiendo cuáles son las cosas que nosotros decimos para poder sentir esta conexión. ¿Te parece? Igual así Vale, te vale. sirve a alguien. Entonces, en primer lugar, apartar el miedo. Sí, porque ya cuando uno piensa en Dios o quiere conectar con Dios, no puede temer Dios. O sea, no puede sentir miedo, duda, y etcétera. Se tiene que tener fe, por lo tanto. Tiene que creer. Ahí el versículo, no puedes adorar a Dios dos, no puedes adorar al miedo y a Dios a la misma vez, no puedes sentirlos a ambos. Claro, exacto. En primer lugar. Luego, entonces, hay un trabajo de sabiduría, ¿no? Que es reducir todas las emociones negativas al miedo y al amor para tener así como una brújula de ver qué es a nivel espiritual lo que me conviene y lo que no me conviene. Lo siguiente es una constante práctica, nosotros que hicimos el metamétodo, ¿no? Es decir, una constante práctica de interiorizar, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros sentimos nuestro cuerpo, nuestra respiración, sentimos los sonidos alrededor, tomamos unos instantes de calma y sentimos nuestro ser interior, al espíritu. Yo soy el espíritu dentro del cuerpo, atrás de las formas, atrás de los ojos, soy el alma que está lanzando estas ideas que se convierten en palabras y sonidos. Yo soy el ser interior, el ser invisible. Se conectar con nuestro ser invisible como primer paso, quitando la mente, para luego, entonces, conectar con Dios. O sea, sentir dentro de ti a Dios. Conectar con Dios ahora a través de la imaginación, la mente y la comunicación. ¿Y qué pasa? Pasa que en el momento que tú empiezas a conectar con Dios, tras haberte centrado y calmado, empezando ya a convertir tus vibraciones en vibraciones positivas, tú te dispones para ahora tener una conversación de comunicación, ¿verdad? De habla y de escucha. O sea, van a llegar cosas de, de la otra dimensión, ¿vale? No es Claro.
No es un monólogo la oración. Es yo hablo y Dios me contesta. Sí, ¿Vale? Eso Maida ya aprendió a experimentar muy bien. De yeah. hecho, literalmente tiene conversaciones con Dios. ¿Vale? Eso es seguramente una cuestión que hay que tomar en cuenta, que pero ha de ser practicada a lo largo del día muchísimas veces, porque es como un músculo, es como una habilidad. No se va entrenada, va entrenada, va entrenada, practicada y en constante conexión. Y luego te empiezas a dar cuenta que cuando estás conectado con Dios no hay sufrimiento, no hay miedo o disminuye, te sientes bendecido en la gloria, tienes escalofríos. Uf, yeah. Ahora lo entiendo. Cuando tú tanto decías, yo no lo sentía al principio que te conocí, decía, pero ¿y cómo? Bueno, yo no lo siento, pero ahora, uy, a cada momento lo siento y sé que ahora entiendo, o sea, como te digo, uno no entiende a la persona hasta que no se pone en los zapatos de la persona, ¿no? Y es cambia. Exacto, exacto. Entonces, uno de los temas que a menudo hablamos en los directos y demás es el escalofrío, ¿vale? Que seguramente he hecho hasta un vídeo en el curso gratis hace 2 años. Entonces, sentir escalofríos es, podemos decir en términos cristianos, el toque del Espíritu Santo, ¿vale? Desde un punto de vista física, cuántica y metafísica, vibración, energía y frecuencia, ¿vale? Nikola Tesla. Entonces, cuando tú sientes un escalofrío debido a una emoción profunda, a un pensamiento profundo, en una conexión con Dios, en ese momento ten la certeza que estás conectando con Dios, ¿vale? Todo tu ser vibra y se siente. ¿Vale? Entonces, aumentar los escalofríos, por lo tanto, a través de procesos cognitivos, mentales, imaginación, sentimiento, incluso actos, es también un indicador de cuánto estamos conectados o no conectados espiritualmente. ¿Vale? Sí, Y claro, y como dice Maida, eso es una práctica constante. Una de las cosas que puede ayudarnos mucho es, como acabo de decir, el metamétodo o la meditación y la oración hechas bien, el canto y la música, ¿verdad? Cantar sí, alabanzas. yeah. Eso es creo que esa es una parte bastante esencial. Bueno, para mí, No, yo hablo siempre eso es de, así. Eso es así porque los salmos de la Biblia son todas canciones, ¿vale? sí, Los salmos son todas canciones, en verdad. Había melodías, se cantaban todos los salmos de la Biblia, es un montón. En el budismo que se canta, Om, y hay yeah, cánticos, hay mantras de todo tipo con sonido y cánticos. En la India, los que adoran Krishna, una de las primeras prácticas es el canto, cantar a Krishna con amor y devoción. ¿Vale? Entonces no es que estamos diciendo nada nuevo. Aquí los evangelistas son los que mejor lo hacen ahora en estos tiempos, ¿no? Decir cánticos a Dios, cantar pensando en Dios, escritos, palabras, pop, de todo tipo. Entonces, el que nos vaya a escuchar hoy, que encuentre música que le resuene, que use terminologías que le gustan, y si no le gustan, que reinterprete las palabras. Lo importante es que se sienta muy identificado con la canción, la historia, la emoción, y viva literalmente una emoción de amor con la vida, con Dios, que no es muy difícil. Si tú piensas todas las cosas buenas que tú tienes, la salud, hay personas que están mucho peor que tú, quizá no pueden caminar. Incluso si tú no puedes caminar, hay alguien que no puede tocar objetos porque no tienes mano. O sea, tienes que empezar a reconocer todo lo bueno de tu situación y la mayoría de las personas que nos escuchan, os aseguro que pues, el 99,9% de ustedes tenéis una vida que miles de personas están soñando. ¿Vale? Porque tenéis casa, parejas, mascotas, yo qué sé, tenéis un montón de cosas, dinero, comida, que hay gente que ni siquiera tiene esto, ¿sabes? Entonces, a través de la gratitud, de reconocer el milagro de la vida, la belleza de las cosas más sencillas, de la mirada de un niño, de un gato, la experiencia de vivir el agua, el mar, el sol, la naturaleza, lo que sea, ¿no? Y reconocer a Dios, ¿cómo lo llamaban en la América de los indios de América? El Gran Espíritu. Ese es un nombre muy bonito, ¿no? Dios que es el Gran Espíritu, que todo lo sostiene, en el cual está dentro de mí, está fuera de mí, es yo a la vez, ¿verdad? En el libro yo escribo esta frase como una meditación que podéis usar, es: yo estoy en Dios,
Dios está en mí, yo y Dios somos uno, o yo soy Dios. Porque es la afirmación de Krishna, es la afirmación de Jesús. O sea, una persona que despierta espiritualmente acaba reconociendo que Él es Dios, pero no su ser humano, no su ego, no su cuerpo, sino su alma inmortal. Es, Amén, amén, es Dios, claro que es Dios, es un trozo de Dios, es una fragmentación de Dios, es Dios. Nosotros somos Dios encarnados en esa vida. ¿Vale? No hay separación entre nosotros y Dios, porque la conciencia unitaria no puede tener fragmentación ni grietas. Es uno. amén. Te quería tocar un tema importantísimo. No sé si a ti te pasa, pero creo que es importante ponerlo en vista aquí, porque yo paso, ahora que yo me comunico con Dios de la manera que me comunico, ¿no? A mí me pasa que llega ese pensamiento de, por ejemplo, estoy aquí, estoy con las manos así porque cuando yo hablo de Dios, para mí olvídate, o sea, es todo. Para mí yo dejo todo, todo, todo por Dios. Pero te digo, como yo crecí en una religión, que a la larga todas las religiones vienen a ser lo mismo, ¿no? No importa católica, evangélica, lo que sea. Yo crecí en esa religión y a mí me fastidiaba ver cómo mi mamá adoraba a las imágenes, cómo ver a las personas que adoraban así, que Dios, y a mí me enfadaba eso, ¿no? Y ese pensamiento se me viene a mí cuando yo estoy hablando con Dios, en ese momento que estoy con Dios, no te creas, me llega ese pensamiento y yo sé que es es el miedo que me llega y me dice, oh, estás haciendo lo mismo que no te gustaba hacer. Te lo juro, así me llega ese pensamiento y ahí es cuando me doy cuenta, no, porque el Dios que yo amo el día de hoy es un Dios verdadero, es un Dios real que yo siento que vive en mí. Y así me contesto y sigo. O sea, no le hago caso a aunque te digo, llega y me dice, ese pensamiento me llega, pero ¿qué es lo que quiere lograr? El miedo, él quiere lograr sacarme de ese momento, ¿no? Pero no Ya, lo logra, ya no hay lo una, logra. hay una frase de Jesús para estos momentos que él utilizó, que es, apártate de mí, Satanás. ¿Eh? Yeah. Exacto. Muy bien, Mayra, exacto. Entonces, claro, finalmente es un laberinto porque muchos dogmas luego se convierten en idolatría vacía o superstición, entonces buscamos Dios a través de figuras, imágenes, que aún así capaz que nos contesta, ¿vale? De hecho, Sí. es muy interesante porque el Bhagavad Gita, que os aconsejo leer, ¿vale? Krishna se proclama él como el Dios, como Dios original, ¿no? Y dice, aquellos que me adoran dentro de otros dioses, se están equivocando, pero aún así yo le doy la fe para que sus deseos vengan cumplidos. Sí, es muy interesante porque el Bhagavad Gita representa a un Dios muy trascendental que no le importa tampoco si tú le adoras o no le adoras, o sea, si tú crees en el espíritu de conciencia impersonal o en el Dios personal, ¿vale? Él dice, si tú no crees en mí como un ser personal, pero te portas bien, tienes autocontrol, sabiduría, buen karma, actúas bien, tú llegas a mí, ¿vale? Pero los que me adoran como un ser personal llegan antes a mí y son mis favoritos, ¿vale? Sí. Entonces, es muy interesante ese libro, de verdad, yo os aconsejo leerlo, lo he leído muchas veces, sigo leyéndolo, ¿Cómo se llama este libro? el Bhagavad Gita, con G. A ver si me acuerdo. Ba- ¿Pero qué libro específicamente? Hay uno sí, específico. sí, sí, es un libro solo, ¿vale? Hay un audiolibro Mm. de Ama Audiolibros, en YouTube que lo narra súper bien. Es una versión bastante buena. Os aconsejo leer una versión que no sea comentada por un gurú, ¿vale? Que lo escuche vuestra alma y no la interpretación de nadie más. Entonces, los primeros capítulos son los más difíciles porque habla pues de castas y cuenta como Arjuna, básicamente un guerrero, necesita recuperar unas tierras que le habían sido robadas, ¿no? Bueno, quien lo vaya a leer, eso no lo va a leer porque viene de libros anteriores, pero entiende que finalmente si se lo vas a leer, Arjuna tiene que volver a conquistar la tierra que sus hermanos le han robado injustamente.
Entonces encuentra una guerra para reconquistar esas tierras y no quiere ir a la lucha porque va en contra de su familia y personas que antes conocía. Y la parte difícil es pasar estos capítulos, porque nada más se comienza, Krishna hace un discurso súper trascendental, que es, tienes que ir a luchar, no tengas miedo, tú eres un guerrero y un guerrero va a luchar. El alma nunca mata ni va a ser matada. Nunca existió un momento en el cual ni tú, ni yo, ni todos los reyes dejaremos de ser. Entonces, Arjuna, no tengas miedo y ve a la guerra, cumple tu deber. ¿Vale? Entonces, eso al principio parece que es un Dios que nos manda la violencia. Sucesivamente va a hablar de la no violencia y de muchos otros temas, ¿no? Sino que indica a Arjuna que si ese es tu rol y eso es lo que tú debes de ser en esa tierra, por ejemplo, si eres mamá, cumple tu rol de mamá, ¿entiendes? Si eres guerrero, cumple tu rol de guerrero. Si eres padre de familia, cumple tu rol de padre de familia. Pero despierta espiritualmente, porque todo eso es un sueño y tu alma es inmortal. Y luego empieza con un montón de información, muchas cosas sobre la devoción, la acción, el ser que nunca muere, sempiterno, y habla muchísimo del amor, de amarle a Él, hacer todo por Él, vivir por Él, actuar por Él. Pero evidentemente que vaya a escuchar estas palabras no lo entienda como un dios del ego, o sea, del orgullo, sino como este ser que vive dentro de todos. Y Krishna actual lo explica bastante bien, ¿no? Entonces se encuentra dentro de nosotros, finalmente, el ser en la cual es el ser. Dice, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Y empieza muchas veces, yo soy el fuego, yo soy esto, yo soy el otro. Pero es muy trascendental y habla de la conciencia dual, literalmente. ¿Vale? Dice, la conciencia dual, la nombra de esta forma, lo cual es mucho más literal que otros textos. ¿Sí? Tiene menos parábolas, es más técnico, como más así, 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 así. Y es muy interesante, yo creo que un buscador espiritual lo debe de conocer. Todo esto para decir que, ¿cómo hemos llegado a hablar de eso, Maida? Me he perdido. Del libro, es que estábamos hablando del libro empezaste a explicar. Ah, exacto, que Krishna da fe, ¿vale? Da fe, aunque tú estés adorando a otros dioses, él dice, yo cumplo tu deseo de todos modos, yo te voy a dar la fe para que se manifieste tu deseo, ¿vale? Aunque tú estés adorando a Ganesha, porque finalmente tú no lo sabes, pero a través de Ganesha, ¿vale? Que es el elefante, por ejemplo, me estás adorando a mí. Ya, ¿Por qué? Porque él es el Dios todo, ¿entiendes? El Dios todo. Entonces, cuando uno está adorando a San Cristóbal o yo qué sé, indirectamente está amando, está adorando a Dios. eh, Pero Krishna dice, pero mejor si tú me entiendes a mí como ser supremo, en lugar que verme en una imagen, porque llegas a mí antes, ¿verdad? Me ves como el ser superior, vas directamente al gran jefe, ¿entiendes? Que por sí, supuesto, ¿dónde estoy? Dentro de ti. exacto. Eso es lo que te está diciendo, que cada uno de nosotros tomamos, perdón, tomamos nuestro propio camino en búsqueda de regresar a casa. ¿Qué es regresar a casa? Regresar con Dios. No buscamos a Dios de Claro, una manera y por eso es importante respetar todas las maneras de que, ya sea por medio de religión, por medio de lo que sea, las personas no se dan cuenta, pero están en búsqueda de Dios. Y por eso nosotros que entendemos todo eso, nos gusta, o sea, hablo por mí también, me gusta respetar a cada ser humano que habla, que anda buscando en la numerología, en esto, donde sea, porque yo pasé por eso. Yo pasé por claro, eso. Mira dónde llegué el día de hoy. El día de claro, hoy, a lo que le llamamos manifestaciones, te digo, unas manifestaciones que, o sea, así se les llaman, pero para mí es en las comunicaciones que tengo con Dios, por ejemplo, voy a compartir dos contigo, venga, ayer me di cuenta que en la clase que nos dijiste el otro día, no, vamos a hacer un ejercicio, a apuntar manifestaciones, mensajes, sincronicidades, sueños, todo eso, ¿no? Ayer precisamente vi a mi hija y te digo, esto yo lo hice en esta plática con Dios, yo la hice tal vez hará como unos 4 o 5 meses, ¿ok? Porque Dios te responde, perdón, a veces no al momento, Él sabe cuándo es el momento, pero de que te escucha, te escucha.
Yo visualizaba a mi hija siempre, o sea, ella siempre ha querido tener una pareja y ha pasado por situaciones con las parejas de que por una u otra razón ella tiene que 32 años, algo así, 32, 33 años, o sea, es una mujer. Y yo veía eso en ella, ¿no? Que ella tenía esta necesidad de andar buscando esa pareja en personas. Entonces, yo un día, en las pláticas con Dios, en mi conversación con Dios, yo le dije, o sea, pero todo esto no es más que todo una comunicación telepática con Él, ¿no? Estás hablando, pero estás visualizando a la vez, porque esa visualización es la creación, es donde empieza como cuando tú dices, ah, ah, cuando se empieza a crear en una visualización se empieza a crear, ¿no? Entonces, cuando yo le dije, padre, yo solo quiero ver a mi hija, le dije, me gustaría ver a mi hija, le dije, con una pareja. Entonces, cuando yo empecé a hacer eso, yo empecé a visualizar. La miré a ella en la puerta, a su pareja con ella, o sea, yo vi toda la escena. Yo veía, cuando yo hablaba con Dios, yo veía toda la escena. Y le dije, padre, me gustaría ver a mi hija sí, contenta, tranquila y que experimente eso que quiere experimentar. Te lo digo, mira, esto pasó ahora hace poco, un par de semanas, que mi hija por fin empezó a vivir con su pareja. Por miedos no se ponía a vivir con nadie y yo pienso perdió el miedo y ahora está con una pareja viviendo y están teniendo situaciones incómodas como toda pareja, ¿no? Cuando empieza, en realidad se empiezan a conocer cuando viven juntos, ¿no? Entonces, el verla, y yo solo digo, gracias Dios Padre, me has escuchado, o sea, yo sé que me escucha, pero o sea, el verlo, igual con mi hijo yo lo visualicé con su pareja tranquilo en un trabajo estable, porque él no tenía trabajo estable. Yo cuando hablo con Papá Dios le digo, me gustaría verlo así, así, y así. O sea, te digo, yo visualizo toda la escena. El día de hoy mi hijo está así. Y ayer me percaté de eso. O sea, uno no se percata porque para uno es normal. Claro, exacto. Por eso que nosotros, esto lo aconsejamos también a quienes nos estén escuchando, escribimos nuestras manifestaciones. Porque tú, si no, vas a olvidar lo que es y lo que no fue, ¿entiendes? Y así te vas recordando las infinitas veces que eso pasa, ¿no? Muy bien, Maida. O sea, Sí, claro, sí. aquí estamos abriendo un tema, ¿no? ¿Es la oración o la asunción, por quien conoce Neville Goddard, y puede influir a terceras personas? Bueno, sí, tenemos hasta incluso 3 o 4 casos de cáncer terminales que se han sanado en esta comunidad, ¿vale? Como podéis ver en el testimonio de Gaspar y 3 de Fabián, ¿vale? Entonces, sí, mira, yo aquí tengo agua, ¿no? A mi alrededor, o sea, en el fondo, ¿verdad? Ajá, Nosotros somos como estas moléculas de agua. Entonces, si yo ahora pinto, digamos que le pongo en esa agua un líquido rojo, ¿verdad? O de cualquier color, violeta, tú verás como ese color se va transmitiendo de molécula en molécula, ¿verdad? Y va coloreando a más gotas de agua a su alrededor, porque están interconectadas, ¿verdad? ujú, Entonces, al igual que eso, nosotros con la intención, como moléculas de agua con intención, podemos cambiar nosotros y cambiar el entorno amén. por medio de la fe. Fe. ¿Vale? Exacto. O sea, creer con fortaleza, con convicción, con certeza, apartando las dudas, los miedos, que lo que yo decreto, rezo, o rezo a Dios, o pido a Dios, es efectivamente una realidad cumplida, que me lo va a cumplir, ¿vale? Eso está escrito por Jesús. Cuando pidáis en oración, creed que ya habéis recibido, entonces se os concederá. ¿No? Entonces, rezar con fe, tener fe, eso es el ingrediente para cualquier cambio. Por medio de la fe, tú cambias. Por medio de la fe, tú alcanzas, ¿verdad? ¿Y qué es la fe? La fe es una convicción que genera una emoción positiva, ¿vale? Es una convicción positiva que genera una emoción positiva.
ser Ujú. cierta, ¿vale? Una convicción. Entonces, cuando nosotros rezamos, nos conectamos con esa matriz, con esa conciencia que semejante al agua está en todo lugar, ¿no? Compone todas las cosas, como nuestro cuerpo, la humedad en el aire, está en todo lugar. Nosotros conectamos con esa matriz, con esa materia prima, primera, con Dios, la conciencia cósmica universal, y accedemos a ella. Desde ella, nosotros tenemos la habilidad, la capacidad de crear y co-crear, ¿vale? Porque algunos dicen que nosotros solo somos co-creadores, pero somos creadores, co-creadores, creados y todo eso a la vez. Amén. Amén, amén, amén. Sí, porque la verdad absoluta, o sea, por ejemplo, mientras yo hablo, ¿yo estoy diciendo la verdad o no estoy diciendo la verdad? ¿Es aquel que habla conocedor de la verdad? Y la respuesta es no, tal vez y sí. Y estas tres respuestas coexisten en esta a la vez. Exacto. Es el gran enigma de la vida, porque la vida es una constante paradoja, ¿vale? En esa dimensión dual. ¿Por qué? Porque existe la dualidad. Entonces existe el bien, existe el mal, el antes y el después, la lógica, lo espiritual. Hay una constante contradicción en todo lo que es la realidad, ¿vale? Entonces Mm. nos lleva a paradigmas y a puntos en los cuales no podemos resolver lo que son las respuestas absolutas de la verdad, no con la mente y con los instrumentos físicos. ¿Vale? En pocas palabras, nadie sabe qué es la realidad, la verdad y ni siquiera el yo, la conciencia. No podemos, no sabemos, nadie sabe, nunca supo y no se sabrá nunca. ¿Vale? Esta respuesta, porque no es algo físico, tiene que ver con algo espiritual, solo se puede conocer a través del espíritu. Por eso que Dios nunca ha sido creado y nunca dejará de ser. Es algo no dual. Exacto. 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 Como tu verdad es tu verdad, mi verdad, y por eso es que no tenemos que convencer a nadie. Y eso lo he entendido en mis pláticas, mis conversaciones con Dios. No tengo que convencer a nadie de nada. Mi verdad Exacto. es mi verdad. Y me Exacto. dice, tú solo ve y habla de mí. Eso es todo lo que tienes que hacer, hablar de mí. Exacto. Porque cómo crea, si no, no podría, si hubiese una verdad fija en ese plano, no podríamos crear nada. ¿Sabes? Sería una regla demasiado estable, demasiado fija, y no habría creatividad. Entonces, la ausencia de esta verdad absoluta es lo que nos permite crear y ser creadores. Entonces, cada uno de nosotros es un pintor, ¿verdad? Con un lienzo en blanco. Ujú. Entonces, si te dijeron, no, solo tienes que pintar catedrales, vale, todos pintar catedrales. Eso pasa con el adoctrinamiento. Pero cuando nos liberamos y dejamos que la creatividad propia del ser se exprese, empezamos a crear cosas que antes no existían, ¿vale? Por ejemplo, mi libro El poder del ego es un libro que evidentemente reúne muchos conocimientos y cosas dichas ya, ¿vale? Como la ciencia, la palabra de Krishna, de Jesús, pero hay cosas que yo traigo que son diferentes, innovadoras o heréticas. Por ejemplo, El poder del ego, ya su título mismo es herético, porque la New Age ahora no cree que el ego sea algo positivo, ¿vale? Sino el enemigo, la causa del sufrimiento. Y yo ahí lo pinto como tu vehículo para transformar tu realidad y ser creativo, ¿verdad? Exacto, Como cosa exacto. de Dios en última instancia. O por ejemplo, como es estructurado el miedo, las emociones negativas, son cosas que han venido de la creatividad de Dios. De hecho, de mi ser propio, si queréis hablarlo así, pero es Dios. Entonces, por ejemplo, el poder del ego es un título que a mí no se me ocurrió a través de un proceso lógico, en plan, ChatGPT, ¿cómo vamos a llamar ese libro? Desafortunadamente no sabía ni siquiera que existía el ChatGPT para aquel entonces. De hecho, el poder del ego está lleno de errores, como podráis notar cuando lo vais a leer. Sino que yo en meditación oigo una voz retumbante que me dice el poder del ego. Me lo dice en inglés además. ¿Vale? The power of ego. Y yo siento esa voz tan potente que me dice eso. Entiendo que es el título del libro. Ese libro había acabado casi de escribirlo y tuve que renovar todos los párrafos, todas las cosas para que coincidiera con ese título y el mensaje que tenía. Entonces tuve que empezar básicamente a hacer el libro otra vez. Después de una semana más o menos de estar, ¿voy a aceptar ese título? Sí, no, sí, no, sí, no. Pues evidentemente sí, ¿vale? Y reestructuré el libro.
pero solo ha sido posible, tanto la creación del libro como la creación de cualquier innovación, invención, idea, método, a través de la libertad. Si existiera una verdad fija y absoluta en ese plano, tú no serías libre. Por eso la ausencia de esa verdad absoluta, desde un punto de vista físico y mental, es lo que te otorga el libre albedrío, la libertad de ser, pensar, sentir y hacer. Amén. Si Sí, hubiese... muy bien, muy bien. yo pongo mucho de lo que acabas de hablar, ¿no? De cómo tú hiciste este libro y este libro, pues bueno, me vino a tocar a mí, porque yo, como digo siempre, ¿no? Por eso hablo por mí, no hablo por nadie más, hablo por mí. Pongo mucho el ejemplo de cuando vas a armar una casa, cuando vas a construir una casa, la casa no vienes y dices, oh, la voy a construir. Tomas la decisión, ¿no? Ah, quiero construir una casa. Ok, no vienes y solo la construyes, no, la imaginas primero, la imaginas, de esa imaginación tú visualizas tu casa como la quieres, porque si solo vinieras y la hicieras solo así a lo bruto, como, como dijéramos, ¿no? Esa casa saldría mal. Entonces, todo en la vida tiene una estructura y empieza acá. En la imaginación, la Ujú. cual es algo invisible, sin materia, no se puede tocar la imaginación, nadie puede ver lo que tú estás imaginando, ni siquiera con aparatos científicos. Hasta el día de hoy, esa imaginación existe solo dentro de ti, es invisible y subjetiva y acaba creando hechos, formas, objetos, invenciones y situaciones, ¿sabes? Es que la gente, como no lleva un diario espiritual, no se da cuenta que su situación de hoy ha sido imaginada en un momento de la línea de su espacio-tiempo pasada. Exacto. Exacto. Y tú puedes revertir ese proceso en esta realidad que es totalmente virtual, ¿vale? Eso sé que es una afirmación fuerte, pero eso no es real. La 3D no es real, literalmente. Es una ilusión y un constructo temporal, impermanente y relativo. Cuando, incluso si el universo entero estallara y se destruyera, tú no dejarías de ser. Y tú serás la única cosa real, que es Dios. Amén. Ya. Pero mientras estamos aquí, claro, podemos jugar, podemos imaginar, podemos crear. Y a eso tenemos que pasar también a la acción, ¿no? Es decir, operar para nosotros, crear la realidad mejor para nosotros y para los demás. ¿Por qué? Porque Dios nos lo pide si no acabamos en el infierno, si no somos buenos. No, porque amar y la felicidad es lo que a nosotros nos hace bien. Entonces, si yo creo algo positivo para mí, para los demás, vivo mejor, sufro menos, gozo más, soy más creativo. Si tengo más dinero, tengo más tiempo. Si tengo más amor, tengo más amigos, más felicidad, más salud. Entonces, Exacto. es una Exacto. cuestión lógica, Sí. no No nos ética. Exacto, no nos damos cuenta que depende cómo estemos pensando, estamos creando. Si estamos actuando desde el miedo y estamos creyendo todo el tiempo al miedo, vamos a estar creando desde el miedo y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos creando esas necesidades de dinero, esas necesidades de pareja, esas necesidades de trabajo, y porque lo estamos creando desde el miedo y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos creando. Entonces, a cambiar el switch y empezar a crear desde el amor, como dices tú, ¿no? Empezar a crear desde el amor, como lo que yo hice. Cuando yo estaba Exacto. hablando con Dios, pidiendo a Dios, yo lo imaginaba a mis hijos, yo los imaginaba Exacto. y mira, Entonces, ahí está. imaginemos que una persona triste, victimista, pesimista, con mucho temor nos está escuchando. Yo le aconsejaría, bueno, corre, escúchate música positiva, canta alabanzas o un audio positivo, reza, medita y ayuda a los demás. Hoy. Y verás como tu estado de ánimo va a cambiar. Toda tu realidad ha cambiado de repente. ¿Verdad? O sea, el sufrimiento, el miedo o los switch que dice Maida se hace a través del conocimiento aplicado, ¿vale? No es simplemente yo sé que el miedo no es correcto, me hace mal y lo cambio por amor. Eso es lo primero, ¿no? Tener el conocimiento y la intención, pero luego hace falta una formación, saber qué tengo que hacer, ¿verdad? Cómo rezar, cómo meditar, cómo callar la mente, cómo revertir el miedo, transformarlo en amor.
qué he de hacer, cómo alinear mi objetivo, mi ser con el objetivo y demás. Entonces, por eso que hace falta conocimiento y aplicación de ese conocimiento. Por eso que existimos nosotros o personas como nosotros, que son mentores, guías, terapeuta o coach, que sirven como expertos para ayudarte en ese camino. Así que si estás en un estado de victimismo, hoy te digo, mira, te puedes leer mi libro, puedes escuchar todo el material gratis, tienes el metamétodo, ¿vale? Que si lo haces bien, controlas literalmente tu estado de ánimo, por lo tanto, tu realidad. Tienes, haz ejercicio físico, escucha música, alabanza, canta, 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 sé feliz, baila, haz ejercicio físico, por lo menos 2 horas o 3 al día dedicado a eso. Y si no tienes tiempo, despiertas antes. Y si lo tienes, lo haces durante el día. Que sí, que finalmente todos tenéis el tiempo, os lo aseguro. Exacto. Todos tenemos que hacer el tiempo porque, por ejemplo, pongo el ejemplo mío, ¿no? De que si yo entro a trabajar ahora he estado entrando a trabajar a las 5:30, 6 de la mañana, pero yo me levanto a las 2:50, 3 de la mañana y muchos dirán, ¿por qué se levanta tan temprano? Estás poniendo de por medio 2 horas para solo alistarme e irme, ¿no? Pero no, yo no me levanto con esa intención de solo levantarme e irme, no, de perdida me quedo en la cama hasta 20, 25 minutos, media hora hablando con mi padre, hablando con mi Padre Dios celestial, ¿no? Y eso para mí ya es empezar el momento, ¿no? Lo primerito que hago, nomás me despierto, eso es lo que hago. Luego me levanto a hacer ejercicio, aunque no vaya al gimnasio ese día, porque usualmente voy al gimnasio, pero ese día, como no abren el gimnasio hasta las 5, yo me levanto y digo, no, me pongo a hacer lo que tengo que hacer rapidito, me programo. Después me pongo a hacer 20 minutos de bicicleta y estoy sudando. Y me pongo a estirarme, me pongo a hacer ejercicios por 10 minutos en el estómago. Incluso el otro día puse un video ahí que hice en el grupo de nosotros, Michael. Puse el video de cómo podemos tomar 10, 15 minutos y hacer ejercicio y mantenernos en esa actitud, ¿no? Y luego yo para las 4:30, 4:30, 40, yo he terminado de bañarme, de hacer ejercicio, de orar, de todo eso. Entonces ya vengo, me pongo a preparar mi almuerzo, el almuerzo de mi esposo. A las 5 en punto estoy saliendo de mi casa y a las 5:30 o 6 ya estoy en mi trabajo. Incluso siempre llego 15 minutos antes a mi trabajo. ¿Te imaginas? O sea que, pero tomo la Exacto. decisión. Voluntad. Exacto. Yo tomo la decisión de decir, esto quiero hacer, o porque yo Exacto. pudiera, como te dije, yo pudiera tomar la decisión de, solo levantarme, bañarme, irme, pero no, la decisión está en nosotros. Exactamente, decisión y voluntad, ¿no? Finalmente, sin decisión, sin voluntad, control, autocontrol, control de tus emociones, pensamiento, de tu tiempo, de tu energía, ni siquiera la realización espiritual es posible porque te arrastra todo, te arrastra la información, te arrastra una noticia negativa, te arrastra la persona negativa. Entonces, eso es encontrar tu centro, es decir, encontrar tu ser espiritual y luego gobernar tu energía, ¿vale? Como si fuese un barco, tu cuerpo, como si fuese un avión, tu mente, es decir, saber conducirte por las emociones, el pensamiento y las acciones a través de la voluntad. Finalmente, manifestar es hacer visible tu voluntad interior. Querías esto y ahora lo tienes, ¿verdad? Amén. Entonces, Ujú. aumentar la De fuerza de que es, voluntad, de que es fácil, al principio no es no, fácil. ni al Todo final. cuesta, todo cuesta. Ya, Ni al principio ni al final. te digo, a mí ya se me hace fácil porque yo ya entré en ese personaje, yo ya automáticamente sé lo que me espera y estoy dispuesta a pasarlo, pero con amor siempre, porque yo sé que me trae un gran beneficio y me siento tan bien todo el día, ando con amor, le entrego todo lo que voy a hacer en el día a Dios con amor y me la paso feliz. Te digo, tengo 51 años, 52 años, yo me siento de 30. Tengo Y una energía. luces de 30. Gracias, pero imagínate, o sea, si yo puedo, todos pueden, todos pueden. Exacto. Por eso estamos aquí para hacer manifiesto el poder de la fe. Yo creo que hemos llegado ya a un buen tiempo, Maida. Creo que hemos dejado bastante información. Dejaros vuestro comentario si habéis llegado hasta aquí, qué os pareció esta reunión.
Y si queréis, pues, contactar con nosotros o entrar en el grupo WhatsApp, escribir aquí un comentario y os añadimos a nuestros grupos y comunidades. Que Dios os bendiga. Vamos a hacer el metamétodo antes de irnos. ¿Qué te parece? ¿Una Claro, pequeña claro. meditación? Venga, meditación. Podéis poneros de pierna cruzada si queréis, ¿vale? O simplemente sentados. Bien. El primer paso lo podéis hacer en cualquier posición, en cualquier momento del día. Podéis hacerlo corto o más largo, dependiendo del tiempo. Lo aconsejable es hacer tanto largo como cortos muchas veces. Lo primero que vamos a hacer es resetear nuestra mente, para así decirlo, o parar el guión, la narrativa que tenemos en nuestro interior a través de escuchar la respiración, sentir el cuerpo. Empezamos por los pies, los tobillos, las rodillas, las piernas. Mantenemos los ojos abiertos al principio. A la vez que sentimos las piernas, miramos un punto fijo delante de nosotros, quizás a 45 grados abajo o 90 grados, donde queráis, algo que se pueda ver con facilidad. Desenfocamos la vista, mirándolo todo y mirando nada a la vez. Escuchamos la respiración, sentimos el cuerpo y empezamos a escuchar los sonidos alrededor. Sin cerrar los párpados, miramos este punto fijo. A partir de ahora no vamos a cerrar los párpados hasta que cerremos los ojos y respiramos con la nariz. Y ves como el ser interior, atrás de los ojos, dentro del cuerpo, el ser espiritual invisible, que el tiempo no envejece, que el aire no puede secar, el fuego no puede quemar, el agua no puede mojar, ni la tierra ensuciar. Eres el espíritu intocable, inmortal, invisible, sempiterno. Eres la conciencia que sabe, que ves, que sientes. Nada te puede afectar, nada te puede variar, cambiar. No hay muerte para ti, ni pasado, ni futuro, ni antes ni después, ni frío ni calor, ni roles. Respiramos y nos percibimos como este ser interior. Ahora ponemos una mano en el centro del pecho, la mano derecha en el centro del pecho, donde situaríamos el chakra del corazón, la izquierda por encima de la derecha, manteniendo la mirada fija. Ahora, si queréis, podéis cerrar los ojos. Siente en mi corazón el Espíritu de Dios. Yo y Dios somos uno. Siente en mi corazón la fortaleza, la paz, la tranquilidad, el amor, la abundancia. Siento en mi corazón el poder de la fe. Siento dentro de mí mi propio ser y siento a Dios. Yo estoy en Dios, Dios está en mí. Yo soy Dios. Yo soy uno con Dios, inseparables. Ahora cerramos los ojos e imaginamos todas las oraciones que se han cumplido, todas las manifestaciones que se han cumplido, todos los objetivos que hemos alcanzado, momentos felices, de éxito, de bendición, de sanación, de amor, que nos vengan a la cabeza y a cada recuerdo semejante decimos por nuestros adentros, gracias Dios, te amo.
Imaginamos más y más momentos y semejante a un mantra decimos gracias Dios o gracias universo, gracias vida, cada quien con sus palabras. Semejante a un mantra, gracias Dios, te amo. Gracias Dios, te amo. Gracias Dios, te amo. Visualizando estos momentos, estos recuerdos, viviéndolo intensamente. Ahora nos venimos al momento presente, agradecemos lo que tenemos, independientemente de cuánto tenemos. Hay alguien que tendrá menos que nosotros de salud, dinero, felicidad, amor. Así que agradecemos y nos sentimos muy bendecidos por nuestro cuerpo, salud, situación. Incluso si tuvieras solo una barra de pan para comer, hay gente que ni siquiera tiene eso. Así que agradecemos todo lo que sea que tengamos y somos, nuestra sabiduría, los libros, este video, la reunión, la meditación, el aire, cualquier cosa de ese momento y de tu situación presente. Sin más demora, nos visualizamos en un deseo cumplido, en una oración realizada, en un deseo que quieres, como si ya hubiese pasado. Nos visualizamos ahí, ya tenemos esto que queremos ser y tener. Nos visualizamos ahí, ya tenemos esa libertad, esa abundancia, ese amor, esta salud, esta riqueza, esta sabiduría. Ya la tenemos en nuestra y somos lo que queremos ser. Gracias Dios, te amo. Repitiendo, gracias Dios, te amo. Ya lo recibiste. Hecho está, conforme a tu fe, te será hecho. Todas las personas que escuchen esta meditación y estén aquí oyendo estas palabras, recuerden quién son, de dónde vienen, de la luz vuelven, de ti Dios, que despierten en este sueño, en esta ilusión, se reconozcan como una parte de ti, se reconozcan en ti como seres inmortales, poderosos, creativos, que reconozcan que el universo siempre conspira a su favor y que la abundancia, la libertad, la salud, el amor, la felicidad, la riqueza, el éxito terrenal y espiritual les pertenecen por derecho divino, ahora y para siempre jamás. Amén. Amén. Lindísimo, ¿no? Espero que
cada hermano, hermano que mire este video, que les deseo mucha paz, mucho amor, que encuentren, que se encuentren a sí mismos, que encuentren ese Dios interior, que encuentren esa paz interior, ese amor que ya lo somos, ya lo tenemos. No tenemos que pedírselo a Dios porque ya lo somos, ya somos todo ello. Entonces les deseo todo eso y mucho más y que no se rindan, no se rindan, no tiren la toalla, persistan, tengan persistencia todos los días. Si hoy no pudieron, mañana tenemos la esperanza de que mañana lo podemos hacer o al ratito, como sea, ¿no? Pero no nos quedemos estancados ahí, que sigamos adelante. Y fíjate que ya me acordé del libro, el primer libro que te digo que me sacó de todo esto, se llama Inspiración. Solo Muy imagínate, bien. De buen taller. de Wayne Dyer. Bueno, Inspiración. Ese fue el libro que me dejó, que empecé, con ese empecé el camino. muy bien, Maida. Pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo y vamos hablando por aquí. Un mega abrazo a todos. Gracias a ti, Marco. Te amo. Bendiciones. I love you too. Nos hablamos. Chao.